Bienvenidas y bienvenidos al curso Análisis de Situación de Salud sobre enfermedades no transmisibles para la toma de decisiones. Este es un curso dictado por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no transmisibles. En este módulo 4 veremos indicadores de mortalidad. Los contenidos de este módulo van a ser tasas brutas de mortalidad, tasas específicas de mortalidad por edad, sexo y causas, mortalidad proporcional, tasas ajustadas de mortalidad y años potenciales de vida perdido. Las tasas se clasifican en tasas brutas o generales, específicas y ajustadas o estandarizadas. Las tasas brutas o generales nos indican el volumen de muertes ocurridas por todas las causas, en todos los grupos de edad y en ambos sexos, donde el denominador va a ser el total de la población. Las tasas específicas, en cambio, miden el riesgo para diferentes grupos, como por ejemplo grupos etarios, puede ser por sexo, puede ser por causa o puede ser combinado, o sea, por edad y sexo o por edad y sexo para una causa específica. Y las tasas ajustadas o estandarizadas lo que permiten es comparar poblaciones que tienen distintas estructuras demográficas o a una misma población a lo largo del tiempo para hacer series temporales, y permitiendo así de esta manera corregir las diferencias que hay en las estructuras poblacionales. Bueno, como primera definición de qué es una tasa, es una medida que nos va a expresar la frecuencia con la que se presenta un evento en un tiempo definido, en un lugar determinado y en una población susceptible. Por lo tanto, nos expresa el riesgo o probabilidad de que un evento ocurra. Este indicador se construye a partir de, en el numerador, la cantidad de eventos ocurridos en un tiempo determinado, en un lugar determinado, dividido la población expuesta a sufrir ese evento en ese mismo lugar y en ese mismo periodo de tiempo, por un factor de amplificación. La tasa bruta de mortalidad se calcula con un numerador que va a ser el número de funciones ocurridas en el año X, dividido la población estimada a la mitad de ese año, al 31 de junio, por un factor de amplificación que es 1000. Por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad de Argentina del año 2018, para poder construirla necesitamos el número de funciones, que fueron 336.823 fallecimientos, y la población estimada a la mitad del periodo fue de 44.494.502. Para calcular la tasa tenemos que poner en el numerador el número de funciones dividido la población a mitad de periodo por 1000. Esto nos va a dar una tasa de 7,6 cada 1000 habitantes. Bueno, dentro de las tasas específicas de mortalidad tenemos la tasa de mortalidad por sexo, por edad, por causas, por sexo y edad, también por sexo, edad y causas, entre otros. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por 1000 habitantes según sexo, que sería una tasa específica por sexo, para Argentina vamos a tener la cantidad de funciones para ambos sexos, para varones, para mujeres, la población estimada a mitad de periodo del año 2018 para ambos sexos, para varones y para mujeres. Y bueno, ¿cómo calcularíamos la tasa? Bueno, va a ser la cantidad de funciones dividido la población por 1000 habitantes, ¿no? Acá tenemos la fórmula para calcularla para ambos sexos, para varones y para mujeres. Eso nos va a dar una tasa para total país de 7,6 cada 1000 habitantes, para varones de 8 cada 1000 habitantes y para mujeres 7,2 cada 1000 habitantes. Otro indicador importante es la razón varón-mujer. La razón es un indicador que nos expresa, es un cociente entre dos magnitudes de distinta naturaleza, ¿no? Donde tenemos un numerador, un denominador, y el denominador no contiene al numerador.
Por ejemplo, la tasa de varones sobre la tasa de mujeres. Esto nos va a dar si este indicador nos da mayor que 1, expresa que el numerador es mayor que el denominador. ¿No? Que ya lo estamos viendo, 8 es en varones, 7,2 es en mujeres. Ya estamos viendo que la tasa en varones es mayor que en mujeres. Acá tenemos 1,1, esto nos expresa que hay un 10% mayor mortalidad en varones que en mujeres. Bueno, en este caso vamos a ver la tasa de mortalidad específica por edad para el país para el año 2018. Vamos a tener a la izquierda una tabla donde tenemos los distintos grupos de edad y la tasa específica de cada grupo, y a la derecha tenemos un gráfico que nos representa la misma información, la tasa de mortalidad por 1000 habitantes para cada grupo de edad. Entonces vamos a ver que cómo es la distribución de la tasa. Tenemos un primer pico en la distribución de las edades en menores de un año, que eso es la mortalidad infantil. Luego la tasa se reduce para empezar a aumentar a medida que aumenta la edad de manera exponencial. Acá vamos a observar la tasa de mortalidad específica por edad y por sexo para Argentina para el año 2018. En esta tabla vamos a ver los distintos grupos de edad que vimos previamente y la tasa para ambos sexos, varones, mujeres, y la razón de tasas de varón-mujer. Vamos a observar lo mismo que vimos antes, donde tenemos un primer pico, o sea, una tasa más alta en menores de un año, que es la mortalidad infantil. Luego de eso la tasa se reduce y empieza a aumentar a mayor edad de manera exponencial. Esto nos indica que, digamos, a mayor edad, mayor riesgo de morir. Y aparte, por otro lado, la razón varón-mujer, si uno quisiera comparar, podemos observar que casi en todos los grupos etarios el riesgo de morir es mayor en hombres que en mujeres, salvo en las edades de 1 a 14 años, donde los riesgos son iguales para este año. Vamos a empezar a ver un poco también cómo es las tasas específicas de mortalidad por causas y lo que es la mortalidad proporcional por causas y las principales causas de mortalidad en Argentina. Bueno, es importante primero diferenciar entre lo que es una tasa específica de mortalidad por causas y lo que es la mortalidad proporcional por causas. La tasa específica de mortalidad por causas es un indicador que va a contener en un numerador el número de funciones ocurridas por X causa en un año determinado, por ejemplo por causa cardiovascular, dividido la población expuesta a sufrir ese evento, que sería la población estimada a mitad de ese mismo año, por un factor de amplificación. En cambio, en la mortalidad proporcional, uno lo que calcula es el peso que tiene esa causa entre todas las disfunciones. Entonces se construye como el número de funciones ocurridas por esa causa determinada, por ejemplo cardiovascular, en ese año, dividido el total de las defunciones de ese mismo año, ¿sí? Y esto se calcula por 100 porque es un porcentaje, ¿no? Por eso es mortalidad proporcional. Bueno, vamos a ver acá la tasa de mortalidad específica por causas y la mortalidad proporcional por causas para Argentina 2018. En esta tabla vamos a observar por un lado las causas, donde tenemos todas las causas que generaron en el 2018 336.823 defunciones, lo que es la mortalidad proporcional y la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Entonces, por un lado tenemos las causas que son bien definidas y causas que no están bien definidas. Dentro de las que están bien definidas tenemos las enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía, influenza, enfermedad cerebrovascular, septicemia, ¿sí? Cada una de estas filas, estas causas, van a tener la cantidad de funciones, lo que es la mortalidad proporcional y la tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. O sea, está multiplicada después por 100.000. Donde las enfermedades del corazón representan el 22% de todas las defunciones bien definidas. Los tumores malignos o cáncer representan el 19,4% y así. Mientras que la tasa de mortalidad nos va a hablar del riesgo de morir por ese evento. Entonces,
Para la enfermedad del corazón, la tasa es de 155,6 cada 100.000 habitantes. O sea, cada 100.000 habitantes, 155, casi 156 personas tienen el riesgo de morir por enfermedad del corazón. Así es la interpretación de los indicadores. O sea, es importante diferenciar, digamos, que se calculan de manera diferente, que quieren decir cosas diferentes, lo que es la mortalidad proporcional y la tasa de mortalidad. Bueno, acá podemos ver las primeras 5 causas de muerte por cada grupo de edad para Argentina para el año 2018, donde vamos a tener en las filas los grupos de edad y en las columnas la primera causa, segunda, tercera, cuarta y quinta causa, ¿no? Entonces en menores de 0 a 4 años, la primera causa son las afecciones perinatales, luego las malformaciones congénitas, tercera causa accidentes, etcétera. Desde los 5 a los 34 años, la primera causa son los accidentes. Desde los 35 a los 74 años son los tumores malignos, pero ya como primera causa son los cánceres, y en segunda causa son las enfermedades del corazón. Y a partir de los 75 años, la primera causa son las enfermedades cardiovasculares. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las tasas de mortalidad ajustadas o estandarizadas. Dentro de estas vamos a tener lo que es la tasa de mortalidad ajustada por edad a nivel general, o sea, por todas las causas. También se puede hacer una tasa ajustada por edad que sea para hombres y para mujeres. Y incluso las tasas de mortalidad ajustadas por edad por causas, por ejemplo, para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para EPOC, para asma, etc. Bueno, ¿por qué se usan estas tasas ajustadas? Porque la comparación de las tasas brutas, que son muy sencillas de calcular, puede ser inapropiada cuando queremos comparar, por ejemplo, dos poblaciones que tienen estructuras demográficas diferentes. O sea, cuando hay alguna variable que es muy distinta entre las poblaciones y que afectan a la mortalidad, como por ejemplo puede ser la edad, el sexo, nivel socioeconómico o alguna otra variable. Estas variables generan un efecto de confusión, se las llama variables de confusión. Antes de, por ejemplo, ajustar tasas, otra opción posible para poder comparar es usar tasas específicas, por ejemplo, por edad. O sea, si yo quisiera comparar entre dos jurisdicciones o entre las 24 jurisdicciones todos los grupos de edad, que en las tablas previas veíamos que eran 10 grupos de edad, las 24 jurisdicciones, tendríamos 240 tasas específicas para cada grupo de edad. Eso, para comparar todas las jurisdicciones contra todas, para ver cuál tiene mayor tasa en tal rango de edad, etcétera, nos demandaría comparar 240 valores. Entonces, tener una sola tasa resumen que sea ajustada y que nos quite la confusión que nos puede generar la edad es muy valioso, aunque termina siendo una tasa ficticia, pero es la que nos permite comparar las jurisdicciones. Y habitualmente para mortalidad se ajusta por edad porque la edad es una variable de confusión, ya que está ligada, digamos, ya vimos previamente que a mayor edad aumenta el riesgo de morir. Entonces es importante que se ajuste por edad. Por ejemplo, si viéramos la evolución de la tasa bruta de mortalidad por 1000 habitantes según provincia de residencia de los fallecidos, podemos observar esta tabla publicada por el INDEC, donde vamos a tener la tasa bruta de mortalidad para cada año, o sea, cada 10 años, desde el 2020 al 2010 y luego, bueno, 2017. Y si quisiéramos comparar, por ejemplo, dos jurisdicciones, por ejemplo, Chaco y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2017, veríamos que la tasa de Chaco es de 6,7 y la de Cava es de 10,5 cada 1000 habitantes. Eso ¿qué nos diría? Que es mayor el riesgo de morir en Cava que en Chaco. Entonces tendríamos que ver cómo son las estructuras demográficas de la población para ver si son comparables. Si las estructuras demográficas fueran iguales, serían comparables la tasa bruta, pero si no, hay que ajustar. Bueno, vamos a ver ahora las pirámides poblacionales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Chaco del año 2010, que fue el último censo, ¿no?
claramente podemos ver que las pirámides son muy diferentes, donde Ciudad de Buenos Aires es una población más envejecida, que tiene una base angosta, mayor proporción de adultos y de adultos mayores, y en cambio la de Chaco tiene mayor natalidad y mayor mortalidad, con menor proporción de adultos mayores, ¿no? Una población más joven, la de Chaco. Entonces esto hace que las tasas de mortalidad, las tasas brutas, no sean comparables, y que haya que tener en cuenta esta estructura demográfica para calcular un indicador resumen, que es una tasa ajustada, que nos permita comparar con un solo número ambas poblaciones. Acá podemos ver la tasa bruta y la tasa ajustada por edad por 1000 habitantes según la jurisdicción de residencia del año 2017. Entonces vamos a tener todas las jurisdicciones, la tasa bruta de mortalidad y la tasa ajustada por edad. La tasa bruta de Chaco, habíamos dicho que era 6,7 cada 1000 habitantes, y la de Cava 10,5. Cuando se ajusta por edad, la de Chaco queda en 7,5 y la de Cava 5,6. ¿no? Entonces acá podemos observar con la tasa ajustada, que es la que nos permite hacer la comparación entre las jurisdicciones, que la de Chaco es mayor que la de Cava. Bueno, y la tasa ajustada también se puede calcular para cada uno de los sexos. Entonces vamos a tener en esta tabla la tasa bruta y la ajustada por edad por sexo. Entonces tenemos la tasa bruta varones, tasa ajustada por edad varones, tasa bruta mujeres y tasa ajustada por edad mujeres. Y todas las jurisdicciones. Donde vamos a observar que vimos previamente que en ambos sexos la tasa bruta era mayor en Cava que en Chaco, pero la ajustada por edad era mayor en Chaco que en Cava. Acá en varones y mujeres podemos observar el mismo patrón, ¿sí? La tasa bruta es mayor en Cava, pero la ajustada es mayor en Chaco en relación a Cava. Bueno, y para tener una representación visual de las tasas de mortalidad, lo que corresponde hacer, digamos, metodológicamente, es mapear las tasas ajustadas por edad, ¿no? Por ejemplo, podría ser de ambos sexos, y en este caso varones y mujeres, ¿no? Pero son tasas ajustadas por edad, ya que estas son las que nos permiten, una sola medida de resumen, la comparación de las jurisdicciones entre sí. En este caso es método directo, eso permite la comparación de las jurisdicciones entre sí. Bueno, para ver también la evolución en el tiempo de la mortalidad, lo que corresponde es ajustar también la tasa por edad, ya que la demografía puede cambiar. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la tasa de mortalidad ajustada por edad por 1000 habitantes, según sexo, Argentina en el periodo 2005 a 2018, donde vamos a ver a lo largo del tiempo, ¿no? En el eje de las X van los años 2005-2018, y en el eje de las Y, o el eje vertical, vamos a tener la tasa de mortalidad ajustada por edad cada 1000 habitantes. Y las distintas líneas de colores marcan ambos sexos, mujeres y varones. Y acá podemos ver también a lo largo del tiempo que la mortalidad en varones es mayor que en mujeres. Esto también nos permite comparar, por ejemplo, sexos. Bueno, como último indicador vamos a ver los años potenciales de vida perdidos, o APBP. También lo pueden encontrar como ABPP, años de vida potencialmente perdidos. Este es un indicador que nos habla de muerte prematura, que surge originalmente asociado al concepto de esperanza de vida. Pero cuando se calcula considerando la esperanza de vida de cada población, como todas las poblaciones tienen esperanzas de vida diferentes, hace que no sean comparables entre sí. Otro punto importante de este indicador es que le da una importancia relativa de las causas que son más relevantes para la mortalidad prematura, que no siempre son las mismas que producen mayor mortalidad a nivel general. Entonces esto permite priorizar y planificar en salud pública. Bueno, en este gráfico podemos ver la mortalidad proporcional por grandes causas y los años
potenciales de vida perdido, también por grandes grupos de causas, para Argentina para el año 2019, donde vamos a ver dos barras, básicamente una barra que es la de mortalidad y la otra de la mortalidad prematura, que son los APBP. En el gráfico, en la parte de mortalidad, vamos a ver que el 15,6% son enfermedades transmisibles, maternas, perinatales, nutricionales. La naranja son las enfermedades crónicas no transmisibles. La gris son las causas externas y la amarilla las mal definidas. Y vamos a ver la relación entre mortalidad y mortalidad prematura, donde, o sea, a nivel de mortalidad, el 72,2% son por enfermedades no transmisibles, el 5,4% por causas externas o lesiones que corresponden a los accidentes, suicidios y homicidios, en líneas generales, y la mortalidad prematura, cómo cambia esta proporción, donde aumentan mucho lo que son las causas externas, a expensas de una reducción de las no transmisibles y de las transmisibles, ¿no? Esto también va en línea con las causas de mortalidad por grupos de edad, donde veíamos que en el grupo de edades de adolescentes y jóvenes, la primera causa son accidentes y luego son las enfermedades como no transmisibles como cáncer y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, esto nos muestra el peso en la muerte prematura de, por ejemplo, las causas externas o de otra causa, ¿no? Acá son 4 grandes causas de toda la mortalidad, pero uno podría hacer más detalle de estas causas. En este caso se toma como punto de corte 75 años, se considera mortalidad prematura toda muerte que sea menor de 75 años. Espero que la presentación les haya sido de utilidad y cualquier cosa estamos disponibles. Muchas gracias.